internacional, el bloque 1. Yo me llamo Gloria Casao y actualmente soy la directora general de Incube, una consultora privada que ofrece soluciones únicas a entidades interesadas en llevar a cabo procesos de internacionalización en India y Sudeste Asiático. Sobre mí misma, me licencié en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en 2010 y llevo actualmente 7 años trabajando con Incube, con los cuales he podido vivir 4 años y medio en Nueva Delhi, en India, y actualmente resido en Kuala Lumpur, en Malasia, desde hace más de 2 años. Al inicio de mi carrera profesional, mis intereses estuvieron centrados durante algún tiempo en el sector del desarrollo y la cooperación para poder colaborar con ONGs y fundaciones y poder tener un mayor impacto en las economías internacionales. Pero tras varias experiencias de trabajo en instituciones me di cuenta de que quería enfocarme en poder impactar, pero desde la empresa privada. De ahí que estoy a día de hoy aquí y entonces, desde entonces he estado involucrada en un amplio rango y número de proyectos de internalización en India, Malasia, Tailandia, Singapur y otros países del sudeste asiático para todo tipo de industrias y de productos y servicios, con el fin de ayudar a estas empresas a internacionalizarse en destino. En esta masterclass espero poder transmitiros mi experiencia y conocimientos sobre mercados internacionales y el proceso de exportación que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años. A continuación procedemos a presentar cuál será el enfoque y el índice de esta masterclass, ¿de acuerdo? Está dividida como en 5 apartados diferentes. A priori vamos a entrar en una definición general del comercio internacional. Luego pasaremos a repasar brevemente la historia del comercio internacional con el fin de situarnos y ponernos en contexto. Posteriormente pasaremos a identificar por qué una empresa decide internacionalizarse, para luego poder establecer un método para la internacionalización de una empresa, ¿de acuerdo? Para ello hemos creado una empresa ficticia y haremos el método en 5 fases y posteriormente pasaremos a ver casos reales que hemos llevado a cabo con Incube con el fin de poder poner en práctica la teoría. Definición de comercio internacional. Bueno, como todos sabéis, es el intercambio de bienes como productos o servicios entre países de alrededor del mundo. A mí me gusta hacer la comparativa de que es una derivación del comercio interior, ¿no? O doméstico hacia nuevos mercados, y que presenta una operativa similar, pero está sujeta tanto a trámites como documentación, legislación, divisas y otros conceptos. Esto tiene sentido porque hay distintos agentes involucrados, en este caso países con regulaciones muy variadas a nivel interno, por lo que es importante crear un marco común y una homogeneización de las leyes de comercio internacional. El comercio internacional y su historia. Vamos a dar un breve paso a la historia de este sector. Todo comenzó con la Edad de Oro, que se considera desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Hubo 2 momentos cruciales para la Edad de Oro. El primero de todos es la industrialización y el segundo, la mejora de los métodos de transporte a nivel mundial. Empezaron las primeras líneas de ferrocarril y luego la introducción o el uso más habitual del barco de vapor. El crecimiento industrial propicia que nazcan los primeros ferrocarriles, que a su vez y gracias a su crecimiento implica que se siga creciendo a nivel industrial. Como he dicho, hay que tener en cuenta la introducción del barco de vapor, que tuvo menos incidencia que el ferrocarril, pero que contribuyó al desarrollo a nivel industrial, aunque en menor medida, porque el hecho de que necesitaran carbón para su funcionamiento lo dejaba en desventaja con otros métodos de transporte, como por ejemplo el barco de vela. Entonces, la situación en la Edad de Oro era la siguiente, ¿no? Los países más industrializados aumentan su capacidad productiva de manufacturas en general y alimentos en específico, es decir, productos no procesados o industrializados. Esto provoca un exceso de oferta, mucha producción, mucha oferta de productos y acaban por exportarse a otros territorios con menos capacidades productivas, por lo que se crea una especialización. Aquellos mercados que tienen un desarrollo industrial se especializan en la producción de manufacturas industriales y aquellos mercados que absorben dichas manufacturas se centran en la producción de productos menos industrializados o procesados, por lo que se sirven de intercambio los unos con los otros. Cada uno se especializa en lo que es bueno y acaba proveyendo al resto de lo que no puede producir internamente. Posteriormente pasaríamos a la desintegración. Antes de llegar a la desintegración o la crisis que se sufrió a nivel de comercio internacional, había un periodo de bonanza, ¿no? Viniendo de la Edad de Oro y estabilidad.
que estaba entre 1924 y 1929, donde el crecimiento anual del comercio exterior se situó por encima del 6%. A pesar de la buena situación, era evidente que las cosas no estaban yendo como antes en la Edad de Oro y que si algo caracterizó estos últimos años de bonanza fue que la demanda de productos era cada vez más débil, cosa que dificultó la salida de un importante volumen de materias primas y propició la crisis del 29. La crisis del 29 se caracteriza principalmente por una sobreproducción. Hay un exceso de oferta que provoca una bajada general de los precios de productos y materias primas. Esto a la vez provoca que los países, en vez de seguir fomentando sus relaciones internacionales o su intercambio de bienes y servicios, se vuelvan proteccionistas y apliquen barreras a la entrada de productos importados, dificultando el comercio exterior y un retroceso en la economía. Con esto pasaríamos a la última etapa de la historia que estamos comentando brevemente, y es la etapa de la reglobalización, que se da posteriormente a 1945. La tensión en las relaciones entre países durante la crisis del 29 provoca que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, dé comienzo una etapa de posguerra, caracterizada por un marco unilateral de relaciones fruto de la cooperación internacional. Es decir, los países se dan cuenta de que el proteccionismo y las barreras que habían implementado no es la solución, por lo que proceden a cooperar entre ellos. Uno de los principales acuerdos que salieron de esta etapa fue el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, que dio origen a la actual Organización Mundial del Comercio. Desde la creación del GATT hasta lo que conocemos como la Organización Mundial del Comercio, hubo una serie de rondas de negociaciones y de acuerdos firmados entre países. La Organización Mundial del Comercio surgió a través de la última negociación en Uruguay. La OMC es la encargada de elaborar y asegurar el cumplimiento de las normas que rigen el comercio internacional, con el fin de que no pase lo que pasó en la crisis del 29. Se busca con acuerdos ayudar a productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores, a seguir operando de manera exitosa. De este modo, los principios de la OMC pueden ser, entre otros, la no discriminación, el ser más abiertos entre países, ser previsible y transparente para poder aprender de los errores cometidos en el pasado, ser más competitivo, ser más beneficioso para los países en desarrollo y proteger el medio ambiente. A día de hoy la OMC no tiene un papel tan protagonista como tuvo en su momento, sino que son otras organizaciones como la OCDE, por ejemplo, las que han cobrado más importancia y la OMC ha llegado a tener un segundo plano. Por lo tanto, y para poder terminar el bloque de historia, me gustaría dar unas pinceladas a la situación actual del comercio internacional y lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, ¿no? El comercio internacional creció en los últimos 30 años más que la producción internacional. El comercio internacional aumentó un 7% anual de 1990 a 2011 y ha continuado creciendo a pesar de que, con la crisis mundial, ha sido en menor medida. ¿Por qué el comercio crece más, o sea, 2 veces más que la producción mundial? Pues es gracias a la eliminación de barreras, a la reducción de aranceles y el entendimiento entre países. Todo esto es posible a la creación de organizaciones internacionales de países de una misma región, como puede ser la Unión Europea, la ASEAN, la Asociación de Naciones Unidas del Sudeste Asiático, y la Alianza del Pacífico en Latinoamérica, que velan por los intereses de sus países integrantes y intentan crear la eliminación de barreras de comercio internacional y la libre circulación de productos, servicios y personas entre ellos. Por lo tanto, estas instituciones entre países tienen siempre la intención de limitar el nacionalismo económico, limitar las políticas de empobrecimiento de ciertos países y mantener la paz. Bueno, pues pasamos a continuación a ver por qué una empresa decide internacionalizarse o por qué una empresa tiene un potencial exportador y decide realizar un proceso de internacionalización. Las principales razones es porque o bien tienen un exceso de capacidad productiva o bien la quieren aumentar para poder exportar a otros países. Hay una intención dentro de la empresa para contribuir al crecimiento de la empresa. Además, se quieren ampliar mercados y clientes. Quieren reaccionar hacia la competencia, que puede ser que ya esté presente en otros países internacionales, y además quieren diversificar riesgos. ¿Cómo podemos identificar que una empresa tiene un perfil exportador? Debemos tener en cuenta de que no todas las empresas están preparadas para poder exportar.
Entonces, algunos de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de ver cuando una empresa nos consulta sobre su capacidad de exportación o si sería viable poder exportar, por ejemplo, a Asia o a otros países europeos, hay que tener en cuenta si tiene un producto o un servicio exportable. Es decir, que no esté muy enfocado al mercado doméstico, donde actualmente debe estar distribuyendo sus productos o servicios. Que tenga capacidad de producción suficiente para poder atender a demanda de mercados internacionales. No tiene ningún sentido estar produciendo para un mercado doméstico y a la hora que nos llegue y en el momento que nos llegue un pedido de cualquier otro mercado no podamos hacerle frente. A la vez tiene que haber capacidad financiera, ha de haber un pulmón financiero dentro de la empresa, unos recursos monetarios destinados a invertir en mercados internacionales y hacer frente a los costes que esto pueda implicar. Además, tiene que haber un compromiso de la dirección. La dirección de la empresa o el consejo de la empresa debe tener una intención clara de querer exportar y unos objetivos claros de a qué países anualmente se quiere exportar o obtener resultados. Por lo tanto, dedicarle tiempo a exportar es muy importante. La empresa debe tener una capacidad organizativa y comercial, es decir, es imprescindible que dedique recursos humanos para la exportación y que además esos recursos humanos, ya sea subcontratados a una empresa de consultoría o un organismo de promoción exterior o bien a través de un departamento de exportación interno, debe también tener idiomas. No tiene ningún sentido y atacar otros países en los que sea, por ejemplo, el idioma diferente al español y no tener personas en el equipo que hablen inglés o el idioma de destino. Una vez tenemos en cuenta cuál es el potencial exportador de las empresas y cómo es el perfil de una empresa exportadora y qué necesita para hacerlo, pasamos a la explicación del método para la internacionalización de una empresa. Para ello, hemos creado una empresa ficticia. La empresa se llama Mandarina S.A. Es una empresa que produce fertilizantes, es decir, se dedica a la nutrición vegetal. La sede social está en España y el tipo de empresa es una pyme. Tiene 25 trabajadores y la facturación es de 1 millón de euros al año. El tanto por ciento de exportación de la empresa a día de hoy es del 25% de la facturación. Mandarina S.A. se fundó en 2001 en España con el objetivo de desarrollar, formular, producir y comercializar fertilizantes con un valor añadido. Actualmente el mercado español es el que más peso tiene dentro de su facturación, pero desde 2011, año en el que empezó a exportar, ha diversificado la comercialización de sus fertilizantes a otros países europeos y latinoamericanos. Tras la participación en Fruit Logística 2017, una de las ferias de referencia del sector en Europa, la empresa recibe visitas a su stand de empresas asiáticas interesadas en sus productos, lo que le hace plantear Asia como una región a la que empezar a exportar. Esta situación o este contexto en el que os estoy introduciendo se da muchísimo en cualquier empresa española que quiera exportar o cualquier pyme con interés en diversificar mercados. Mandarina S.A., como toda empresa, mantiene una reunión en el Consejo de Administración y decide que los objetivos de internacionalización para el 2018 son los siguientes. Primero de todo, reforzar las ventas al exterior en los países a los que ya se exporta, en Europa y Latinoamérica. Posteriormente, continuar abriendo mercados en Europa y Latinoamérica, nuevos países, con un mínimo de 2 mercados nuevos por región. Y finalmente, evaluar el potencial real que tiene Asia como región y como continente al que exportar y conseguir introducir sus productos en al menos un mercado asiático. Estos son los objetivos para 2018. Como Mandarina S.A. dispone de un departamento de internacionalización desde el cual están trabajando ya Europa y Latinoamérica, o de exportación, que está compuesto además por 4 personas, a priori no tienen la necesidad de subcontratar servicios de consultoría para internacionalizarse. Esto se debe a que disponen de suficientes recursos humanos a nivel interno. Para hacerlo, hay un compromiso claro por parte de dirección en abrir mercados como Asia y se va a destinar presupuesto para ello. No olvidemos el perfil de empresa exportadora y lo que necesitan para exportar. Además, 2 de las personas del Departamento de Internacionalización hablan inglés. Si alguna de las razones mencionadas en esta diapositiva no se cumpliera en cualquier empresa que quiera exportar, la contratación de servicios de consultoría, así como acudir a instituciones de promoción de comercio exterior para pedir ayuda, sería lo más adecuado y recomendable. Me gustaría hacer un breve inciso en
las opciones que tiene una empresa exportadora o una pyme exportadora como Mandarina S.A. a la hora de abordar regiones a las que no se ha dedicado anteriormente y que a lo mejor no tiene contactos, etc. Las instituciones de promoción exterior son de gran ayuda. Hay un amplio rango de instituciones de promoción exterior que básicamente se financian por fondos públicos, en la mayoría de casos por fondos europeos, y que promueven la internacionalización de las empresas desde España hacia el mundo o desde cualquier país del mundo hacia otros países del mundo. La principal institución de promoción de comercio exterior en España es el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior de España. El ICEX trabaja a nivel nacional y acoge a cualquier empresa o puede apoyar a cualquier empresa que quiera internacionalizarse. Aparte del ICEX, que actúa a nivel nacional, es decir, para todas las empresas españolas, encontramos organismos de promoción internacional a nivel de comunidad autónoma. Este sería el caso, por ejemplo, de Asturex para la comunidad asturiana, Acció en Cataluña, Extenda en Andalucía, Aragón Exterior en Aragón. Las cámaras de comercio también pueden ser un apoyo importante y, posteriormente, además de estas instituciones que son públicas, en su gran mayoría también encontramos asociaciones del sector que promueven y hacen actividades a nivel de comercio internacional. Por ejemplo, la FIAP, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas Española, Interporc, que es la asociación de las empresas productoras de cerdo de capa blanca en España, PIMEC, que es una patronal de empresas, y Secartis, que por ejemplo agrupa a todo el subsector de empresas de tecnología, es un clúster de empresas de tecnología. Entonces, es importante tener en cuenta estas instituciones de promoción y las consultoras como la nuestra, por ejemplo, porque muchas de estas instituciones, por no tener oficinas propias en los mercados de destino, se apoyan en consultoras privadas para ofrecer servicios de internacionalización y además realizar actividades agrupadas para poder visitar y conocer potenciales en los mercados de destino. Bueno, siguiendo con el método de internacionalización, pasamos a la fase de la matriz de selección de mercados, que es, a priori, la primera fase. El Departamento de Exportación de Mandarina S.A. se pone manos a la obra con la tarea de seleccionar 5 mercados más potenciales en Asia para una primera aproximación de la región. Debemos pensar que Asia es un continente y hay más de 50 países, por lo que la empresa lo primero que hace es empezar a filtrar y analizar de qué países son las empresas que visitaron su stand en Fruit Logistica 2017 y mostraron interés en sus productos. Haciendo el recuento en el departamento de exportación, había un total de 4 empresas indias, 2 tailandesas y 3 indonesias que se aproximaron al stand. Por lo tanto, la empresa decidió llevar a cabo una selección de mercados con los países que conforman la ASEAN, incluyendo adicionalmente India por el interés mostrado en la feria. La ASEAN, a día de hoy, tal y como hemos mencionado antes, es uno de los organismos que vela por el libre intercambio de productos, servicios y personas en los países integrantes. Hay un total de 10 países que lo integran, entre ellos Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos y Camboya. Mandarina S.A. se focalizó en la ASEAN porque desde el 2015 había podido averiguar que estaba intentando subir un nivel la organización y ya no era únicamente una asociación de países, sino que es como una comunidad económica europea, pero sin una moneda única. Es decir, que a pesar de que ahora las barreras arancelarias son casi inexistentes, la tendencia es que se eliminen del todo. Por lo tanto, es importante que si la Mandarina S.A. consigue introducirse en uno de estos países, es muy probable que a la larga pueda estar distribuyendo sus productos a través de la entrada en uno o dos países a todos los países de la región, porque se retroalimentan los unos con los otros. Entonces, para llevar a cabo esta matriz de selección de mercados, tal y como vemos en la diapositiva y en el cuadro, hemos tenido en cuenta un total de 11 países, que son los que ya he mencionado, más la India, y un total de 5 variables o factores a tener en cuenta con el fin de poderlo cribar. El primero es el PIB per cápita, luego pasaríamos a analizar el tamaño de mercado, las barreras arancelarias que supone cada uno de estos países, la producción local y el Doing Business. El Doing Business es un ranking a nivel internacional en el que se establece la facilidad para hacer negocios en los países de destino.
Para ello hemos confeccionado esta matriz de selección de mercados. Es una matriz bastante simple. La matriz puede ser replicable y hacerse mucho más complicada contra más variables o más específicos queramos ser en la selección. En esta matriz que vemos, lo que hemos hecho es sacar los datos de cada uno de los factores para cada uno de los países. Con esos datos hemos creado una ponderación del 1 al 100 para cada uno de los factores. Es decir, en el caso del PIB per cápita, teniendo todos los valores, se ha dado una puntuación de 100 a aquellos países que tengan mayor PIB. Para el tamaño del mercado, se ha dado una puntuación de 100 a aquellos países que tengan un mayor tamaño. Las barreras arancelarias, se ha dado una puntuación de 100 a aquellos países que tengan menores tantos por ciento de aranceles. Para la producción local se ha dado 100 a aquellos que tengan menos producción local de fertilizantes en el país, y en el Doing Business se ha dado una puntuación de 100 a la que tenga, al país que tiene más posición en ranking. Y es como lo vemos actualmente en esta matriz. Además, hemos dado un peso a cada uno de los factores. El PIB per cápita tiene un 10%, tamaño de mercado, la producción local y el doing business contribuyen en un 20%, y las barreras arancelarias, que es muy importante, y en estos países de Asia, desde el exterior, hay que tenerlo muy en cuenta, tiene un peso del 30%. Haciendo todas las ponderaciones, que es lo que vemos en las columnas de color naranja, sacamos la puntuación para cada uno de los mercados. Tras analizar los datos y teniendo en cuenta la puntuación total de cada uno de los países, vemos que Tailandia es la que se posiciona en primer lugar, con 83 puntos, a la cual le sigue Singapur con 81. De todos modos, Mandarina S.A. decide atacar Tailandia gracias a que no dispone de ningún tipo de barrera arancelaria, y además Singapur, a pesar de tener mucha puntuación, es un país que no tiene prácticamente, por no decir nada, de producción propia debido al reducido espacio que hay en el país. Así que Mandarina S.A. va a exportar a Tailandia, y aquí tenemos nuestra selección de mercado. La siguiente fase es una investigación de mercado sobre Tailandia. Es importante realizar este tipo de investigaciones para aquellos mercados a los que nos queramos internacionalizar. No sirve simplemente un análisis macroeconómico, también hay que hacer un análisis microeconómico. Es importante familiarizarse con el país, sus costumbres, sus consumidores, el por qué queremos exportar allí y cómo van a poder reaccionar a nuestro producto, y entenderlo es muy importante. Además, también es muy importante analizar los canales de distribución o cómo nos vamos a introducir en esos países. Por lo tanto, la investigación de mercado a nivel macroeconómico y microeconómico es muy importante para entender el contexto del mercado seleccionado y el target de consumidor, es decir, el consumidor objetivo. Para poder llevar a cabo esta investigación de mercado hay que tener en cuenta las fuentes de información a las cuales nos podemos aproximar. Los dos tipos de fuentes de información que tenemos son las fuentes de información primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que se obtienen directamente de las personas, es decir, en este caso, de actores importantes o trascendentales para nuestro producto en Tailandia, y las secundarias es la información que se obtiene de informes ya publicados, es decir, la realización de un trabajo de gabinete. Se suele llevar a cabo un estudio de mercado con los siguientes objetivos. Primero, entender el mercado en general. Segundo, familiarizarnos con el consumidor. Tercero, identificar los canales de introducción y distribución. Y cuarto, sacar conclusiones sobre la viabilidad de los productos en el mercado y cuál es la mejor forma de introducción. En este caso, para Mandarina, es importante ver el sector y el panorama de los fertilizantes en Tailandia, analizar su competencia, entender cómo consume el mercado tailandés y ver si realmente es viable su exportación a ese país. Las tareas es principalmente llevar a cabo un trabajo de gabinete y un análisis de importaciones y exportaciones que se puede llevar a cabo a través de información secundaria. Se puede sacar de webs como TradeMap. La información sobre el consumidor se puede también obtener a través de estudios de consumidor, por ejemplo, que hace la gran consultora Nielsen. Y también se puede consultar la agencia tributaria, ya que a través de los códigos TARIC o los códigos arancelarios de exportación e importación se puede averiguar quién está actualmente exportando a Tailandia o desde dónde está Tailandia importando.
En su momento llevamos a cabo un proyecto de fertilizantes y sobre todo para agricultura orgánica y vemos que Tailandia tiene muy poca producción local y importa muchos fertilizantes desde Europa y Estados Unidos para poder complementar toda la demanda que tiene el mercado de fertilizantes. No olvidemos que Tailandia es el país procesador de alimentos por excelencia en sudeste asiático, es decir, para la ASEAN, y uno de los principales productores de frutas y verduras que luego provee a todo el resto de naciones del sudeste asiático. Por lo tanto, con la investigación de mercado que haga Mandarina S.A. en Tailandia, pueda ver que es realmente viable la exportación de sus fertilizantes al país. Bueno, para finalizar con esta investigación de mercado, ya que ya hemos llegado a la conclusión de la viabilidad y he querido transmitiros ese conocimiento que tengo respecto al sector, algunos de los otros puntos que deberíamos tener en cuenta en esta investigación, aparte de la situación arancelaria y del producto, los requisitos y barreras de ingreso, el tema de certificaciones, también habría que analizar a nivel de logística cuánto cuesta o cuál es el transporte requerido para la exportación de fertilizantes a Tailandia. Además, es muy importante, como he dicho antes, analizar bien cuáles son los canales de distribución, es decir, dónde van a estar presentes nuestros fertilizantes y quién va a acceder a ellos, ¿de acuerdo? Para ello, no solo hay que hacer un trabajo de gabinete, sino que la mayoría de veces cuando nosotros realizamos un estudio de mercado, siempre incluimos un trabajo de campo, es decir, visitas a puntos de venta, en el caso de que sea un producto acabado o en este caso a lo mejor en venta de fertilizantes, y también realizamos entrevistas a los principales actores del mercado. En este caso podrían ser asociaciones del sector o importadores o distribuidores de este producto, ya que en países como Tailandia, igual que pasa en India, todo lo que está publicado online no es realmente lo que después ocurre en el país. Además, Tailandia es un país donde la mayoría de regulaciones o de leyes o en tema de certificados se publica en tailandés. Por lo tanto, esas entrevistas para contrastar información y saber que lo que se ha publicado es realmente lo que está ocurriendo en el mercado son cruciales para poder acabar de obtener los resultados de nuestro estudio de mercado. Posteriormente, cuando ya disponemos de toda esta información, hemos seleccionado el mercado, ya sabemos que podemos exportar a Tailandia, entonces nos ponemos manos a la obra, ¿no? Mandarina S.A. dice, perfecto, Tailandia. Y lo que pasamos a hacer es una tercera fase de identificación de potenciales en destino. Como ya sabréis y seguramente habréis leído en vuestro bloque de comercio internacional, en todos los países siempre ha de haber un agente capaz de poder introducir los productos que nosotros vayamos a exportar desde España en el país. Ese agente puede tener varios perfiles y eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo en esta fase. El objetivo, como bien hemos dicho, es introducirse en el mercado de destino. Para ello, es muy importante definir el perfil de potencial en destino, con el fin de no dedicar recursos en vano a la búsqueda y contacto de empresas o de agentes en destino que a la larga no reportarán resultados, ni ventas o beneficios para la empresa exportadora, en este caso Mandarina S.A. Habitualmente, el perfil de contacto al que nos tenemos que dirigir en mercados internacionales es el de importador / distribuidor. ¿Por qué digo barra? Un importador es aquel agente en el país de destino, en este caso Tailandia, que dispone de una licencia de importación expedida por el gobierno tailandés y que puede liberar de aduanas a cualquier producto que entre al país, ¿de acuerdo? Tener este socio en el mercado es crucial, si no, no seríamos capaces de poder pasar aduanas o salir del puerto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta búsqueda de potenciales en destino es una de las partes más importantes del proceso de internacionalización. Digo importador / distribuidor y vuelvo a lo de antes porque el importador suele compartir el perfil de distribuidor porque lo que hace es recibir la mercancía, la libera de aduanas, la deja en su almacén y posteriormente lo distribuye. Lo que pasa que en países como Tailandia o India, en este caso, no ocurre tanto, por ejemplo, en Malasia, Singapur. Para poder llegar a otras regiones del país, pensemos, India es, por ejemplo, prácticamente un continente o es un país muy grande, e incluso Tailandia en las regiones del norte, no es suficiente con tener un importador distribuidor únicamente a lo mejor en las regiones de las capitales, como pueden ser Bangkok o Nueva Delhi, sino que el importador lo que hace es distribuirlo a otro subdistribuidor, un distribuidor que a la vez llega al resto del mercado. De este modo,
nos aseguramos de que nuestro producto se está distribuyendo adecuadamente. Otro de los perfiles que podemos tener en cuenta, y normalmente es para empresas más tecnológicas, no tanto a nivel de fertilizantes, aunque se podría dar el caso, es el de cliente final. A priori, si una empresa es la primera vez que se está exportando a un país como Tailandia, nosotros siempre recomendamos que el perfil a identificar y a contactar sea el de importador-distribuidor. Pero es posible que hayan clientes finales, es decir, empresas que, a pesar de que su naturaleza es producir a lo mejor fertilizantes o cualquier otro producto complementario a los fertilizantes que luego distribuye a las empresas de cultivo del país, ¿de acuerdo? Además, puede tener también una licencia de importación, aunque no es lo habitual, e importar nuestros fertilizantes con un valor añadido para complementar su cartera de producto. Es decir, tendrá su producto local y además nuestro producto importado, que además puede ser considerado como premium, y poder tener una cartera de producto así más amplia, utilizando el mismo canal de distribución que tenía hasta el momento y llegar a aquellas empresas agricultoras o de producción agrícola del país. Una vez hemos definido cuál va a ser el primer punto de contacto o empresas a las que vamos a contactar a priori cuando los queramos introducir en el mercado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que llamarlas, presentarnos y, muy importante, aquellas que muestren interés, hay que ir a visitarlas, mínimo una vez al año. Los mercados internacionales, como son los mercados asiáticos, a pesar de que haya mercados en desarrollo, o sea, muy desarrollados como puede ser Singapur, aprecian muchísimo que la empresa exportadora o el productor viaje para poder visitarlos, ver su planta de producción o de distribución, etc. Es más, nosotros siempre lo recomendamos y en muy pocas ocasiones las empresas no van al país. Incluso si ya se está vendiendo, porque hay que palpar la realidad del país y cómo va cambiando pues, los hábitos de consumo o si hay que adaptar algún producto. Debemos tener en cuenta, y esto lo hemos hablado antes, con tener un producto exportable, el producto que se distribuye en mercados europeos o en mercados latinoamericanos puede no cumplir las necesidades de los mercados asiáticos. Y en este caso, los fertilizantes para Tailandia puede que tengan que tener un componente añadido para poder abastecer la demanda y lo que realmente se pide en Tailandia. Por lo tanto, esos viajes son cruciales. Las conversaciones continuas con el importador y distribuidor también. Y estos viajes se pueden llevar a cabo pues, a través de agendas de negocio con consultoras privadas o bien desde el Departamento de Internacionalización haciendo esas agendas o bien apuntándose a misiones comerciales que puedan organizar las instituciones de promoción que hemos mencionado anteriormente. Esas misiones comerciales normalmente se hacen para poder visitar a varios potenciales, pero a lo mejor si estamos estancados con nuestra relación con el importador puede ser una buena opción para visitarle y ver otras opciones de colaborador o de socio en el país. Por último, una vez estamos contentos con nuestro importador distribuidor o los hemos visitado y acabamos firmando con uno o dos importadores distribuidores en el país, es importante tener en cuenta que hay que firmar un contrato de distribución. Esto sería ya un tema mucho más extenso, pero ese contrato es el marco que define la relación que hay entre nosotros. Un tema recurrente en estos contratos de distribución es sobre todo el tema de la exclusividad. Casi prácticamente todos los importadores del mundo van a pedir exclusividad para el país donde estén, ¿no? Esta exclusividad varía las condiciones por mercado, pero por ejemplo en el caso de Tailandia recomendamos siempre que si se firma una exclusividad sea en base a ventas y ventas sobre todo en medidas en el tiempo, es decir, anuales, que el importador pueda mantener esa exclusividad si ha llegado a cierto volumen de ventas cada año o cada 6 meses, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos socio, ya entendemos el país, estamos exportando a Tailandia nuestros fertilizantes y claro, han pasado, ya es 2018 hemos conseguido nuestro objetivo, pero 2019-2020 están siendo unos años duros, no se está llegando a las ventas requeridas y bueno, se vuelve a reunir el Consejo de Administración o la dirección de la empresa con el Departamento de Internacionalización y dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para poder promocionar nuestras ventas y conseguir el objetivo de vender e incrementar las ventas en el país, en este caso Tailandia, ¿no?
Bueno, las acciones de promoción son muy importantes. Una vez viajas al país, firmas un contrato de distribución y ya tienes un importador, para mí el trabajo no está terminado. De hecho, es muy importante hacer seguimiento y tener un plan de actividades de promoción y de apoyo al importador en el destino. Algunas de las acciones de promoción a considerar, y luego si acaso hablamos un poco de lo más concreto para el caso de Mandarina, sería, por ejemplo, lo que mencionaba antes de las visitas continuas al país y al importador para ver la realidad del mercado. Solo así podemos configurar un buen plan de promoción. Es importante asistir a ferias sectoriales, con o sin el importador. Es decir, si hay una feria crucial, y este caso sería el de Mandarina, una feria sectorial como Ortiasia en Tailandia, donde es un momento de reunión de todos los principales profesionales y actores del sector agricultura y horticultura en el país, pues es una buena forma de, si no se visita solo la feria, pues es una buena forma de tener un stand con el importador y hacer promoción de nuestros productos en ese stand en la feria. De ese modo podemos ver quién del mercado local se interesa en nuestros productos y si hay un interés de ese sector en atender a otras ferias en otros países de la región. Sudeste Asiático o la ASEAN tiene continuamente eventos en los que mucha gente de otros países acaba congregándose, por ejemplo, en Singapur o en Malasia para el evento que toque. Eso es importante, tener el conocimiento de qué es realmente el momento del año o cada 2 años en los que se reúnen los principales actores del sector. También hay que tener en cuenta, y esto cuando empezamos con la internacionalización, en el Departamento de Exportación y la Dirección, que hay que hacer una inversión en campañas de publicidad, ya sea online o offline. En este caso se podrían hacer anuncios mencionando al importador de nuestros fertilizantes en revistas sectoriales, por ejemplo, o en webs sectoriales. En otro tipo de producto también se podría hacer una campaña de publicidad en prensa escrita, pues en medios generalistas, por ejemplo. Va a depender mucho de las necesidades y del producto de la empresa exportadora y lo que realmente se esté llevando a nivel de tendencias de comunicación en Tailandia. Y eso nadie mejor nos lo puede decir que nuestro importador. Además, hay que también valorar si hay que adaptar el producto a las necesidades del país, como ya hemos mencionado, y para otro tipo de productos, como sea a lo mejor el agroalimentario, podríamos hacer promociones en punto de venta, azafatas en supermercados, pues por ejemplo, para poder educar al consumidor sobre el producto en sí y fomentar ese uso y ese consumo para que no lo vea como algo desconocido y acabe no comprándolo. Entonces, la promoción de ventas sería nuestra fase 4 y pasaríamos a la fase de medición de impacto o retorno de la inversión. Como cualquier decisión estratégica o dentro de la dirección de cualquier empresa, siempre hay un coste asociado a dicha inversión, ¿no? Entonces, es importante medir el impacto de la introducción y venta del producto en Tailandia, en este caso, en el país de destino. Es preferible analizar el impacto y calcular el retorno de la inversión cuando hayan pasado al menos 6 meses, incluso yo diría 1 año desde la primera exportación al país. Es importante hacer balance de los costes que la introducción comercial ha supuesto para la empresa a través del Departamento de Internacionalización y de los ingresos obtenidos para ver si ha habido beneficio. Y además si tiene sentido seguir exportando a ese país. A lo mejor ha cambiado la legislación o han subido los aranceles que actualmente son de 0 y ya no es el país por el que entrar al sudeste asiático, ¿no? Y hay que cambiar la estrategia. Por esa medición de impacto, ese ROI, es muy importante. Entonces, tras el análisis ROI, Mandarina deberá analizar también el posicionamiento de su producto en Tailandia y crear un plan de negocio que incluya las acciones de promoción que hemos dicho para mejorar posicionamiento, conocimiento del producto y ventas en más canales de distribución. Pues con esto terminaríamos nuestro método de internacionalización y pasaríamos a los casos reales, que en realidad es lo que es más emocionante. Ver cómo empresas se han visto en la situación como Mandarina o en distintas situaciones y han tenido que actuar y al final pues, han sido exitosas con sus retos, ¿no? Casos reales. El primero es un caso un poco más también teórico para que podáis ver una de las fases, que es la de estudio de mercado. Se hizo un estudio de mercado de la uva de mesa en India.
Nuestro cliente fue el Instituto de Promoción de Perú, en la India, y los objetivos eran presentar el panorama actual del mercado de la uva de mesa en India a través de fuentes primarias y secundarias de información, con el fin de confeccionar un estudio y publicarlo en Perú para que las empresas peruanas pudieran acceder al mismo y tomar decisiones sobre la exportación de sus frutas a la India, ¿de acuerdo? En este caso, de la uva. Fue un trabajo bastante intensivo a lo largo de 3 meses, en el que se llevó a cabo un análisis de importaciones y exportaciones dentro del trabajo de gabinete, tomando de referencia los códigos TARIC de las uvas, viendo la procedencia de las importaciones de las uvas en India y identificando cuál era la competencia directa de Perú en el país. Además, se hizo un importante trabajo de campo en el que se visitaron más de 5 puntos de venta en la capital, en Nueva Delhi, y además se visitaron centrales de distribución de frutas y verduras en India. Lo digo porque las centrales de distribución de frutas y verduras en India no es una Mercabarna como lo que podemos tener en Barcelona, sino los mercados mayoristas de frutas y verduras en India son toda una experiencia por el nivel de desorganización, pero es donde están localizados los importadores con sus almacenes y hay que ir a visitarlos, ¿no? Y mantuvimos unas 3-4 reuniones con importadores del sector con el fin de poder conocer la realidad. Además, en ese momento India estaba atravesando por un punto en el que el etiquetaje de las frutas estaba cambiando, y el órgano certificador sanitario, el FSSAI indio, estaba interceptando producto en aduanas, por lo que era muy importante saber cómo había que etiquetar y empaquetar las uvas, en este caso, para poder hacer una exportación con éxito y que no se pudriera el producto en aduanas. ¿Cuál fue el resultado? Pues se consiguió averiguar que los importadores indios tenían interés en importar uva desde Perú, a pesar de los costes de transporte que eso suponía. Además, ese interés era creciente en las ventanas del año en las que ningún otro país competidor, como era en este caso la competencia directa Estados Unidos, podía exportar por no disponer de producción en ciertas temporadas del año, ¿no? Así que, bueno, desde entonces, yo que voy recurrentemente a India, hay uva peruana, también la hay en Malasia, así que nos gusta pensar que fue gracias en parte a ese informe que hicimos para poder expresar las oportunidades que tenía este sector a las empresas peruanas. Y pasaríamos al caso 2. El caso 2 es un caso que ejemplifica la identificación de potenciales y la promoción en las ventas, y es el caso de la empresa Simil Diet. Simil Diet es una empresa española, es un caso curioso, por eso también os lo he querido transmitir. Simil Diet es una empresa española que produce y desarrolla productos cosméticos no invasivos, es decir, productos de mesoterapia o peelings faciales, todo muy enfocado a un canal de dermatología para la mejora de la piel, ya sea para mejorar manchas en la cara o estrías, etc. Pues todo el sector estético o de cirugía no invasiva, que se le llama, ¿no? Simil Diet nos contactó en su momento y tenía la intención de exportar a India. Cuando inició las actividades de exportación a Asia, o tenía esa intención, no había nadie en el departamento de exportación que hablara inglés. Entonces Incube se integró dentro del equipo, integró entre comillas, como su representante en el sudeste asiático y en India. Simil Diet empezó con interés en introducirse en India y posteriormente realizó prospecciones también para introducirse en Malasia, Tailandia y Singapur. ¿Qué quiero decir con la introducción, ¿no? Pues es esa fase de identificación de potenciales y contacto con los potenciales. Pues a priori en India se hizo, el sector cosmético y este canal de distribución para Simil Diet a nivel de contactos es bastante reducido, entonces lo importante era localizar muy bien a todos esos importadores que pudieran estar interesados en los productos de Simil Diet para su distribución en clínicas dermatológicas del país o centros de estética más de cirugía, ¿no? Ese es el canal un poco más profesional. Y además tuvo que adaptar el producto al mercado indio porque, no sé si sois conscientes, pero en Asia el hecho de tener la piel blanca
es una obsesión y en India es algo bastante importante. De hecho, hay tratamientos de blanqueamiento o bleaching, que le llaman ellos, por lo que el producto en ocasiones, sobre todo el que reducía las manchas faciales o en el cuerpo, no era lo suficientemente fuerte para el mercado indio, donde la tez de las personas es más oscura. Así que hubo una adaptación del producto a medida que iban hablando con los importadores o con los distintos socios. Actualmente ya están vendiendo y distribuyendo sus productos a través de un importador que localizamos con la prospección en India. Además, este caso no es solo un ejemplo de identificación de potenciales, sino también es un ejemplo de promoción. Simil Diet se involucra muchísimo en la relación con sus socios en distintos países. A pesar de tener la barrera del idioma, invierte muchísimo en acciones de promoción, tanto en dar muestras o producto a la hora de que en el momento en que el importador les dice que va a ir a una feria en India y que tiene que exponer producto, o que va a ir a visitar médicos para abrir más clientes, etcétera, se provee de estas muestras, y además el importador viaja asiduamente o como mínimo una vez al año a España para atender a talleres de Simil Diet y aprender nuevas técnicas y formarle en cómo vender mejor el producto cuando está en India, e incluso en nuevos productos que puedan ir desarrollando, porque al final es un laboratorio cosmético, ¿de acuerdo? Y están en continua efervescencia. Entonces, para resumir ya este caso, lo mismo ocurrió en Malasia, también se hizo prospección en Tailandia y en Singapur. En Singapur se coartó o al final no se creyó como un mercado potencial porque la mesoterapia y otras prácticas cosméticas están muy prohibidas, y no es el caso, por ejemplo, de Tailandia o de Malasia. Y actualmente tienen distribuidor en India y en Malasia. Y con ambos hacen lo mismo, los talleres de formación, los viajes a España y la inversión en promoción que he mencionado. Pues pasamos al último caso de la masterclass, que es uno de mis favoritos y es un claro ejemplo de la promoción de ventas en destino. Se trata de la campaña de aceitunas de España en la India. El proyecto es la campaña de promoción genérica de aceitunas de España, o Olives from Spain, en la India. Nuestro cliente es Interaceituna, que es la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, y Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Empezó hace 3 años y ahora estamos en el 4.º año de campaña de promoción de las aceitunas en India. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es el de promocionar la aceituna de mesa española en India entre hombres y mujeres mayores de 20 años con un nivel de ingreso medio y medio alto, usuarios de Internet y compradores de productos de importación, además de promocionarla entre los profesionales del sector con el fin de aumentar el conocimiento del producto y las ventas del mismo en India. Recordad, objetivo siempre aumentar las ventas. Estamos en la fase de promoción. Entonces, actualmente estamos operando el 4.º año de la campaña. Y cabe mencionar que los 2 primeros años se centraron muchísimo en aumentar el conocimiento de la aceituna en la India. Es un total desconocido, a pesar de ser una categoría de producto que se distribuye ampliamente en el país, sobre todo en las grandes urbes. De todos modos, los 2 últimos años nos hemos centrado, y es también el eje de la campaña de este año, en incrementar el uso del producto. Es decir, a través de haber aumentado el conocimiento, queremos que el consumidor indio de esta clase media y media alta integre el uso de la aceituna en su cocina. Este tipo de proyectos se suele realizar cada año, o en temporadas de 7 o 8 meses en las que se llevan a cabo distintas actividades a lo largo de ese tiempo. Para cuando presentamos la propuesta del proyecto, lo que hacemos es internamente evaluar qué fue bien el año anterior y qué necesitamos para este año, con el fin de seguir incrementando las ventas, el conocimiento y el uso de la aceituna, ¿no? Se configura una serie de actividades que pueden incluir publicaciones en prensa escrita, campañas de promoción en redes sociales como Facebook, Instagram, o actividades de promoción para consumidores, e incluso tenemos un brand ambassador como un chef indio que promociona la categoría de producto y crea recetas indias con dicha categoría. También lo podréis ver en las imágenes que os estamos mostrando, pero hemos llevado a cabo publicaciones en prensa escrita, como la infografía que veis detrás mío,
en las que no solo nos focalizamos en revistas generalistas o revistas que van directamente a una ama de casa o revistas de deportes, etc. Tenemos casi 50 publicaciones de anuncios y publireportajes, y también nos centramos en revistas sectoriales que van a los profesionales, es decir, a los importadores y distribuidores del sector agroalimentario, en los que creamos estas infografías informativas, porque sabemos que en India no están acostumbrados, o a la que ven mucho texto tampoco lo acaban leyendo, por lo que optamos por estas infografías de datos nutricionales y datos curiosos sobre la aceituna de España, para que tengan un mayor conocimiento del mismo y les llame la atención. Esta es una de las actividades, las publicaciones en prensa escrita, y es una campaña que vamos a hacer durante todo el año y van a ir saliendo diferentes piezas de información. Y luego pasaríamos también a la campaña que tenemos online y de redes sociales. Sobre todo tiene mucha fuerza en Facebook y en Instagram. Por ejemplo, en Instagram, el año pasado, en 7 meses, teníamos el objetivo de alcanzar 800 seguidores. Cuando partíamos de cero, y conseguimos a final de los 7 meses 1.428 seguidores. En Instagram hay una serie de posts mensuales en los que intentamos captar la atención del consumidor y que cada vez nos sigan más personas, y publicamos aquellas recetas que se han confeccionado junto con el chef, que son recetas indias con aceitunas, porque lo que queremos es que integren esta categoría de producto o este producto y no lo vean como un desconocido en su cocina. Lo mismo pasa con Facebook, donde seguimos publicando pues, todas las actividades que llevamos a cabo, y todos los posts que también hacemos en Instagram los acabamos publicando en Facebook. Es una forma de llegar a nuestro target y de seguir informando al consumidor. Otra de las actividades que llevamos a cabo y que son las que tienen mayor impacto, no solo a nivel de prensa, sino también el consumidor, porque tenemos la oportunidad de vernos cara a cara con el consumidor, son las actividades de promoción para consumidores. Aprovechamos una feria o gastronómica, por ejemplo, o algún evento gastronómico que esté dirigido a consumidor, para poder estar presentes con un stand y dar a degustar aceitunas. Esto, por ejemplo, pasó, como veis en las imágenes, el año pasado en el Palette Festival de Nueva Delhi, donde estuvimos presentes con un stand. Nuestro brand ambassador estuvo dando muestras de aceitunas marinadas o de algunos de las recetas que cocinó en masterclasses allí mismo en el evento, y estuvimos informando al consumidor de las propiedades de las aceitunas, de la campaña. Nos preguntaban con qué lo podrían maridar o en qué recetas podían incluirlo, entonces derivábamos la respuesta al brand ambassador, etc. Y bueno, la verdad es que desde que empezamos la concepción de las aceitunas ha ido cambiando, cada vez tenemos más seguidores en Facebook, en Instagram, el impacto es mayor, y gracias a la presencia en estas actividades para consumidores hay mucha prensa escrita del sector que acaba publicando notas de prensa o artículos sobre nuestro stand, así que bueno, esperamos poder seguir haciendo estas actividades y conseguir que, a pesar de que la aceituna no sea alcanzable para toda la población india debido al precio que tiene en tema de aranceles y demás, pues para nuestro público objetivo lo acaben integrando en su cocina. Bueno, y con esto pues concluiríamos la masterclass de hoy. Me gustaría hacer un poco de recapitulación con unos puntos muy breves sobre lo que hemos aprendido, ¿no? o lo que deberíamos haber aprendido. A día de hoy sabemos identificar una empresa con capacidad exportadora, y además sabemos qué recomendar a una empresa exportadora si se plantea nuevos mercados. También sabemos seleccionar mercados con esa matriz y saber qué peso le damos a qué factores según nosotros lo prioricemos desde la empresa, en ese caso Mandarina S.A. También sabemos cómo introducirnos en mercados internacionales de la mejor forma y evitando el máximo de riesgos posibles. Todo esto lo hemos ejemplificado con 3 casos reales que han sido exitosos, pero que en todo momento plantean retos, como todo proceso de cambio en las empresas. Y solo me queda despedirme. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad y a lo mejor nos vemos a la próxima.